Y vamos a comenzar con la segunda parte del programa del primer Congreso Europeo de Ingeniería Informática. Nos acompaña José María López, principal analista de Penteo, que nos va a hablar sobre panorama y agenda TIC 2015 en la empresa. Recuperamos un poquito también el delay que llevábamos sobre la planificación inicial con el café y lo que sigue vamos a intentar ser bastante estrictos con los tiempos para poder cumplir con el horario previsto. Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer una pequeña presentación donde os voy a hacer un repaso muy rápido de las principales tendencias y prioridades de la empresa española desde el punto de vista de la adquisición y gestión de tecnología, ¿no? Esto, digamos, es un resumen del informe que Penteo publica pues, cada año, se llama IT Spending and Priorities, correspondiente a la edición de 2015, ¿no? Lo que vemos este año es que realmente bueno, pues, determinados indicadores, perspectivas, sensaciones nos dicen que de alguna manera desde el punto de vista, digamos, de la tecnología, pues ese largo túnel que acabamos de atravesar, la crisis, la recesión, pues de alguna manera hay determinados signos en cuanto a comportamiento, en cuanto a perspectivas, en cuanto a tendencias de inversión que de alguna manera pues nos dicen que se está por lo menos algo más cercano, digamos, a su fin, ¿no? Y vemos un horizonte de aquí a algunos años donde realmente vemos que está cambiando todo. Las compañías están empezando a pensar que pueden llegar a ser digitales. Todavía hay algún recorrido, digamos, por cubrir, pero de alguna manera, bueno, pues hay algunos aspectos, la movilidad, lo que es la tecnología relacionada con la dimensión social, las redes sociales, la contratación, digamos, la provisión de cosas como servicio. De alguna manera, digamos, la vida, el mundo digital en la empresa pues nos da buenas perspectivas y de alguna manera se está empezando a recorrer ese camino, ¿no? ¿Qué es la empresa digital, ¿no? ¿A qué nos referimos, ¿no? Cuando estamos oyendo hablar mucho del mundo digital, estamos oyendo hablar del paradigma digital, estamos hablando de una compañía donde de alguna manera, digamos, las actividades comerciales, el acercamiento al cliente, el comercio, los procesos de innovación, los procesos internos, es una promesa, digamos, que está todavía por cubrir, la digitalización real de los procesos internos, los activos tecnológicos, todo lo que son las plataformas de colaboración, el puesto de trabajo del usuario, los sistemas que nos permiten utilizar la gran cantidad de datos que se generan por todos los caminos, lo que bueno, se viene a llamar hoy en día el Big Data, la capacidad de analizarlos, la capacidad de ofrecernos inteligencia avanzada de negocio, el cloud computing, y la organización que hace falta para todo esto, ¿no? Los conocimientos, las competencias digitales, todo esto básicamente, digamos, nos habla de un poco todas las capas que de alguna manera las compañías están tratando de cubrir, están tratando, digamos, de dotarse de otras cosas para realmente, bueno, pues entrar de lleno en el paradigma digital. Hay algunas cosas que están por hacer, otras no, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que esperan los directores generales, los CEOs del CIO a la hora, digamos, de entrar en la digitalización, creen, digamos, un 74% de los casos que el CIO, el director de sistemas de información, deberían liderar, digamos, estas actividades, de todo lo que es la digitalización de la empresa. Pero una gran parte, disculparme porque el valor no sale en este caso, una gran parte, más de las 3/4 partes de los CEOs creen que de momento no lo está haciendo, ¿no? No existe en la compañía, de hecho, un liderazgo claro de todo lo que son las iniciativas digitales. Está un poco distribuido entre diferentes departamentos, comerciales, incluso recursos humanos, operaciones, tecnología, por supuesto, y de alguna manera las unidades de negocio, de alguna manera, digamos, no se está viendo de momento un liderazgo, una iniciativa clara en todo lo que tiene que ver, digamos, con la dotación de todas las estructuras, tecnologías, políticas, organización, digamos, para entrar en el paradigma digital, ¿no? Nosotros nos preguntamos por la figura del Chief Digital Officer, el responsable, un poco a la línea de lo que os estaba comentando, de las iniciativas, el responsable de iniciativas digitales, ¿no? Esta figura se empieza a manejar en algunos ámbitos. En el caso de España, evidentemente, es algo que de momento no se está viendo, pero en el caso de otros países como Estados Unidos, de alguna manera, aunque en la mayor parte, digamos, de los casos es una figura que incluso en aquel país no se está pensando, pero
sigue un grupo de compañías que están pensando en un líder digital que agrupe un poco todos los esfuerzos que, como os comentaba, pues están disgregados a lo largo de los departamentos. Una cosa que nos preguntamos siempre, digamos, es el índice de confianza. Un poco en la línea de lo que os comentaba antes. Los máximos ejecutivos, los CEOs de las compañías, son más optimistas que el año pasado en cuanto, digamos, el curso de los negocios. Esto es interesante. También el CIO lo es en un gran porcentaje y de alguna manera se piensa en un gran porcentaje de los casos que las compañías van a crecer el 2015, más las exportadoras de los que no lo son, ¿no? Pero el CIO pide cosas al CIO. ¿Qué es lo que está pidiendo? Lo que pide siempre, que es primero, entienda bien el negocio, no sea un freno desde el punto de vista de restricciones de todo tipo, digamos, a la necesidad y el impulso del cambio, de entrada en nuevos mercados, etcétera, y que tenga de alguna manera, digamos, perspectiva positiva acerca de lo que hay que hacer y del modo en que tiene que colaborar con el negocio para esto, ¿no? Cuando hablamos del CEO, seguimos hablando del director general, los comités de dirección. ¿Cuáles serían las prioridades tecnológicas? Cada vez más las unidades de negocio tienen prioridades y las expresan desde el punto de vista de la tecnología. La tecnología ya no es una caja negra del departamento de sistemas. Sobre todo lo que piden es soluciones con foco en el cliente, soluciones centradas en el manejo, en el entendimiento del cliente y muy relacionado con esto, soluciones que tienen que ver con analítica y con inteligencia de negocio, ¿no? Y evidentemente también empieza a calar mucho, y esto es interesante, en las capas de la alta dirección de las compañías, la necesidad de adquirir soluciones en modo servicio, luego el cloud computing, software as a service, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, estas son un poco las prioridades TIC que nos cuentan los CEOs. ¿Y qué es lo que piensan los CEOs desde el punto de vista de su prioridad estratégica? Sobre todo lo que quieren es mejorar el posicionamiento del departamento de sistemas dentro de la empresa, en un contexto que está muy ligado al mundo digital, en el que la tecnología y las decisiones tecnológicas se están, permitidme la expresión, democratizando cada vez más entre las unidades de negocio, de forma tal que las unidades de negocio tienen cada vez más peso, más capacidad de decisión, de alguna manera, digamos, más autoridad para definir, para elegir y para determinar qué línea tecnológica se sigue. El CIO, el director de sistemas de información, el departamento de sistemas, se da cuenta que de alguna manera los límites, las fronteras entre el departamento y el negocio cada vez son más difusas y se están transfiriendo, como os comentaba, algunas responsabilidades. Con lo cual, de alguna forma, bueno, pues se está queriendo posicionarse más que como detentador universal de la tecnología en las compañías, sí mantener, digamos, una autoridad de supervisión, de gestión, de coordinación de todas las iniciativas tecnológicas que, como os comentaba, y permitirme que sea reiterativo en este aspecto, cada vez más se están distribuyendo entre las unidades de negocio, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, digamos, que aparezca nuestra primera posición. La mejora de los procesos de negocio, esa contribución a la mejora, a la innovación interna del proceso de negocio, evidentemente que ha sido siempre una promesa del departamento de sistemas y cada vez más se quiere que sea una realidad, y mejorar, digamos, las relaciones con las áreas y evidentemente la reducción de costes ya no es tanta prioridad como otros años. En 2013 era número 2, 2014 era 3. En este caso, digamos, sobre todo ya se está empezando a virar un poco al impulso del crecimiento, ¿no? Y en cuanto a la tecnología, bueno, pues nuestro famoso SMAC, digamos, el mundo cloud, el mundo business intelligence, analítica, movilidad, y no dejamos de lado, porque sigue teniendo una gran parte, digamos, de prioridad, la mejora del gobierno interno de los departamentos de sistemas de información. Y ahora, permitirme, digamos, un breve panorama a lo que son las perspectivas, las previsiones de inversión y gasto de las empresas españolas en tecnología para el año 2015. Lo que vemos es que el presupuesto en tecnología, entendido como tal presupuesto total sobre ventas, de ingresos y gastos, crece ligeramente para 2015 y estimamos que se va a situar en 2,5% de las ventas de las compañías, ¿no? Entonces, por sectores, bueno, pues veis que finanzas y seguros 4,8, retail 1,8. De alguna manera hay un crecimiento sostenido en casi todos los sectores, ¿no? Vemos, como os comentaba al principio, las administraciones públicas, lo que vemos es que hay una reducción de lo que son las administraciones que hemos consultado, y en cambio en el resto de los sectores, bueno, vemos crecimientos de 3,2%, 2,9%. Este porcentaje no es el mismo que hemos comentado antes. Antes es porcentaje sobre ventas, y esto estaríamos hablando de tasas de incremento, decremento en términos absolutos. Vemos que un 63% de las compañías
compañías se quedaron en 2014 por debajo del presupuesto. Quiero decir, el presupuesto acordado al principio del año siguiente no se logró ejecutar del todo, por restricciones de todo tipo, por incluso indisponibilidades, etcétera. De alguna manera, en un 63% de los casos, el gasto y la inversión se quedó por debajo del presupuesto y en muy pocos casos se superó. Es decir, de alguna manera, pues, bueno, pues hubo un ajuste negativo, por así decirlo, ¿no? Cuando hemos preguntado qué porcentaje ocupa la inversión en tecnología con respecto al conjunto del presupuesto, es decir, digamos, qué peso tiene el gasto de la inversión, vemos que de un año para otro las tasas son muy parecidas. Es decir, históricamente vemos que en un 70 y 30, 65, 35 aproximadamente, pues se destina en el primer caso respectivamente a OPEX o gasto y el resto, digamos, a CAPEX o inversión, ¿no? Vemos que este año crece ligeramente la proporción de inversión, es decir, el peso de la inversión, innovación, compra, etcétera, va a tener un peso ligeramente superior en el conjunto del presupuesto. Y lo que vemos es que, como acostumbran, las compañías más pequeñas lideran, por así decirlo, este segmento desde el punto de vista del peso de la inversión. Estamos hablando en cerca del 40% de los casos. Quiero indicaros, un poco como apostilla, que nuestra investigación siempre pues, interrogan unas 100 compañías más o menos y establecemos de 100 a 500 millones, de 500 a 1.000 millones y más de 1.000 millones de facturación, segmento, digamos, mediano-grande. Entonces vemos que las compañías más pequeñas tienen más peso en la inversión, por así decirlo. Lo que vemos es que en 2015 la gestión de aplicaciones va a ser la mayor partida de los gastos del Departamento de Sistemas, mientras que el mantenimiento de infraestructuras es un 22%. Los porcentajes realmente no varían mucho con respecto a otros años y vemos que las partidas de CAU, Helpdesk y gestión, mantenimiento de infraestructuras, data center, lo que llamamos ITO vulgarmente, y el AM o gestión, mantenimiento de aplicaciones, desarrollo externalizado, más o menos estamos hablando de un porcentaje de externalización promedio de un 50 y algo por ciento, 62, 55 y 48% del dinero que se gasta, las compañías lo están sacando fuera, lo están externalizando. ¿Vale? ¿Y cómo se está tratando de variabilizar el gasto? Que es una prioridad, una de las grandes prioridades del CIO, uno de los grandes mandatos. Pues está haciendo, digamos, externalizando más. Realmente la mayoría de los CIOs, cerca de un 60%, les gustaría aumentar la proporción de gastos variables, reducir un poco el apalancamiento, pues la carga, digamos, de costes fijos, y nos dicen que sobre todo las grandes palancas serían fundamentalmente la ampliación de la externalización, ¿no? y evidentemente, digamos, el cloud también. La opinión del CIO sobre el gasto TIC empeora, piensa que de alguna manera, digamos, pues tienen menos dinero que antes para hacer cosas, es decir, después de unos años en donde se han visto obligados a reducir linealmente sus costes, pues la opinión realmente, digamos, es más negativa que el año pasado desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos que se tienen, mientras que el CEO está básicamente satisfecho al respecto, ¿no? Muy rápidamente, 3 slides que hablan de las previsiones de perspectivas presupuestarias por partidas. Nosotros analizamos el tanto por ciento de compañías que piensan hacer crecer, mantener igual o descender las partidas correspondientes a una serie de categorías. Muy rápidamente, porque no me quiero extender aquí, la infraestructura de la plataforma, sobre todo seguridad, movilidad y almacenamiento, son las 3 grandes partidas donde tenemos más porcentaje de incremento. Si esto estoy hablando de porcentaje de compañías que piensan incrementar y no en incrementos en términos absolutos. Vemos un poco hasta qué punto se están moviendo los presupuestos en uno y en otro sentido, ¿no? En cuanto a servicios TIC y profesionales, incluyendo todo lo que sería el outsourcing, la consultoría, bueno, la infraestructura como servicio, el IaaS, realmente pues está recibiendo pues, sobre todo la partida, digamos, que más se estima, más compañías piensan hacerla crecer, y la consultoría tecnológica van a aumentar en más casos en 2015, pero seguimos en un descenso global en términos monetarios, ¿no? En cuanto a aplicaciones, bueno, sobre todo analítica, colaboraciones, social media y SaaS son las 3 grandes partidas donde más compañías incrementarán. Realmente aquí el porcentaje de compañías que nos han dicho que van a gastar menos es absolutamente testimonial o prácticamente nulo, como podéis ver en el gráfico, y de alguna manera el software a medida como punto contrario pues va a registrar más casos de descenso. Es una partida que está en contracción continua desde hace años. Otra de las cosas
que preguntamos a las compañías es dónde esperan ahorrar, por así decirlo, de las tarifas que les cobran, digamos, los proveedores, ¿no? El ámbito de las comunicaciones es el ámbito que de un tiempo a esta parte, digamos, linealmente lo vemos en todos los años, es la partida donde más recortes se esperan obtener de los proveedores, y además un porcentaje muy amplio de compañías piensan seguir ahorrando sobre los ahorros que ya habían obtenido los años anteriores. Y el tema de consultoría y outsourcing de aplicaciones es otro de los ámbitos donde más rebajas se quieren obtener. Esto, evidentemente, digamos, un gráfico que lo enseñamos a los proveedores y realmente pues, no les gusta tanto, ¿no? Verlo como es lógico. ¿Y qué se pide para negociar? ¿Qué contrapartidas se están pidiendo? Sobre todo, las modificaciones al alta o a la baja en el alcance de los servicios son las que se obtuvieron y el aumento de los plazos de contrato. Sin embargo, y esto lo vemos cada año, hay una fórmula que no se estila excesivamente, como podéis ver en el primer gráfico, pero es digamos, una herramienta que se está pidiendo. Por un lado, los CIOs lo están demandando y los proveedores lo están ofreciendo, pero de alguna manera seguimos sin tener punto de encuentro aquí, que es el modelo de Success Fee, es decir, el modelo, digamos, de un margen de variabilidad a partir de ratios de éxito o de influencia en eficiencias de negocio, etcétera, como consecuencia de los servicios externalizados, ratios que estén consensuados entre unos y otros y en función de su variabilidad, pues aplicar una tarifa variable, de alguna manera hacer corresponsable al outsourcer en el éxito producido gracias a contratarle sus servicios, ¿no? Y yo creo que no me he extendido, que tenemos 20 minutos. En cuanto a conclusiones, yo os diría que el presupuesto de tecnología entra definitivamente al alza. No estamos hablando de un gran punto de inflexión, no tenemos que engañarnos, pero sí de alguna manera un cierto cambio de tendencia que tenemos que ver si se confirma o no en ejercicios, digamos, posteriores, ¿no? Aquí hay un cierto consenso entre los analistas del mercado en la enorme prudencia, es el mensaje que quiero trasladar. Otra de las cuestiones que no ha aparecido en un gráfico pero es interesante, la productividad, la eficiencia de los departamentos, sobre todo de tecnología, se va a buscar más que por la reducción de costes en términos brutos, permitirme la expresión, sobre todo por la vía de la modernización, por la vía de la simplificación, ¿no? Las compañías más pequeñas vemos que están invirtiendo más en proporción al conjunto de sus presupuestos, ¿vale? También, bueno, pues es cierto que están dedicando más a ámbitos de desarrollo, de modernización, que las compañías más grandes. Pero realmente también es cierto, lo que vemos es que están destinando relativamente poco a gobernar, por así decirlo, la complejidad asociada a esas iniciativas. La variabilización de costes es una asignatura pendiente, sobre todo en las grandes empresas. Insisto, como recordaba, el CIO es una de las prioridades que tiene. Y las partidas que están asociadas al paradigma SMAC, social, mobility, analytics y cloud, continúan tirando al alza en los presupuestos. Cada vez con más relevancia monetaria, no son partidas testimoniales, cada vez pesan más y cada día brillan más, por así decirlo, en los presupuestos, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna cuestión que queráis. Bueno, muchas gracias, José María, por muchas gracias, José María, por este diagnóstico, esta radiografía del sector, muy interesante y que además creo que cabe destacar el cambio de tendencia de aumento de la inversión también en TIC y sobre todo también el papel de mayor protagonismo creciente que tienen los CIOs también en las empresas, ¿no? Y que se traduce en ese cambio de no mirar tanto la reducción de costes como la modernización, la innovación y demás. Si queréis hacerle alguna cuestión a José María, sí, Eduardo Vendel. Not sure if I can put a question in English because my question is about the role of the CIO in the companies. The role of the CIO in the companies is changing in the last years because, as I told you before, the business units are getting more responsibilities in selecting, in deciding about technology. And the role of the CIO is realizing that his role must be not the owning all the technology in the companies, but supervising, governing the technology in the departments, making sense that the boundaries between the IT department and the rest of the company are less strong than before. This is a position that the CIO is realizing he must get as soon as possible.
My question again is just if you, from the point of view of the companies, did you miss a kind of, let's say, educational programs conducting students, or not just the students, just IT professionals that came again to, I don't know, a business school or a university to get, let's say, formation and for being a CIO in a company, and if companies are available to hire this kind of professionals with the salaries and corresponding for this position, this high position in companies. I mean that because I know that André Richier is also pushing or supporting a kind of big effort from the European Commission for the e-leadership roles in companies. In his presentation this morning, we have seen that the tendency in the next years is that the role of CIOs, of people hiring this kind of, holding this kind of high positions in companies in order to decide around IT strategy in a company, it's growing in the next years. So my question is, are companies asking universities, business school, professionals to go to academic courses or new program of studies to become these positions in the company? The CIO position is significantly different from before. Last year's the CIO position there was a position with a strong technical background, only technical background. But as I said before, the skills, the necessities of the company are changing in the sense of more business vision, more interpersonal skills, which is very important, more skills in digital world, more skills in social media. And the role, the skills of the CIO need to change in the next years. Under our point of view, companies are not realizing the necessity of change the education of the CIOs and asking the universities different types of professionals. But my opinion is a path the companies must go because it's pending. I'm sorry. But in the coming years, I think the companies will absolutely change his vision and will ask different in the position in the job offerings. Will ask different types of professionals, not so technical, but more interpersonal oriented, more business sensitive, more digital able. I don't know if I am okay. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también por la pregunta, Eduardo, que es el presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática. Gracias. Y también creo que su interés era en el ámbito académico. Gracias. Muchas gracias a José María. Creo que ha quedado muy claro también las tendencias de presente y de futuro en el sector. Y con esto lo despedimos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias.